Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo desde el 1 hasta el 4. Vamos a estar ahí. Así que para los que no me conocen, soy su hermano Henry Alvarenga y estaré hoy al frente de la iglesia. Amén. Bien, entonces, mientras ustedes van buscando, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Y cuando lo encuentren, me confirman con un amén, por favor. Amén. Wow, estamos listos, eso me gusta. Hoy tenemos mucho que explorar, porque es uno de los mensajes más demandantes, uno de los mensajes, no podría decir complicado de predicar, pero sí que nos compete a nosotros por los días en los que nos encontramos. Amén. Cuando hablamos de comezón, de oír, muchos pensamos, ¿qué será esto? ¿Con qué se come? Incluso algunos jóvenes me dijeron, ¿qué significa comezón? ¿Es cuando uno come mucho? Les dije yo, no. Es cuando uno tiene picazón de oír aquí en las orejas. ¿Bien? Es cuando uno tiene, cuando es súper itchy, como dicen, así que te pica mucho. Eso quiere decir esa palabra. O que queremos oír muchas cosas. Bien, voy a dar por sentado que ya están todos ahí. Amén. Bien, quiero que se pongan de pie y que se unan conmigo en oración. Vamos a orar para entrar en la palabra del Señor y que el Señor, su Espíritu Santo, nos guíe a través de esta predicación. Amén. Levantemos nuestras manos. Dios Todopoderoso, Padre bendito, venimos delante de ti en este momento, Señor, pidiendo que tu Espíritu Santo en este momento nos llene, nos fortalezca y descubra esas verdades para nosotros, Señor. Mira tu iglesia, oh Dios, a tus pies, Señor. Mira tu iglesia encomendándose a tus manos en el Espíritu Santo, mi Señor. Presentándonos, queriendo recibir, abriendo nuestro entendimiento, abriendo todo nuestro sentir, Padre, para poder descubrir cuál es el mensaje que tienes para el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro, Señor, y nos puede enseñar estas cosas grandes que tienes para nosotros, estas cosas, Señor, que has preparado para tu iglesia, para que tu iglesia esté lista, para que tu iglesia siempre esté, Señor, en dependencia de tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo nuevamente, Padre, hablándonos con fortaleza, confrontando nuestra vida, confrontando nuestro pecado, confrontando todo nuestro ser, Padre, de tal manera que cuando salgamos de aquí, salgamos como una persona nueva, como una persona que ha experimentado el poder de Dios, como una persona, Señor, que ha sido confrontada con la palabra y que ahora la va a llevar a ponerla por obra, Señor. Que seamos transformados, como dice tu palabra, a través de la verdad, ser lavados, Señor, nuestros oídos por tu palabra, y que tu palabra sea eficaz y sea esa rema en nuestras vidas, de tal manera, Señor, que vivamos siempre de victoria en victoria, como tu palabra lo declara, Señor. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo del Señor dice, amén. Bien, excelente. Podemos sentarnos. Dice la palabra del Señor en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Wow, me gusta ese silencio, porque esta palabra nos debería de poner a pensar. Dice Pablo que los días son malos. Estamos en un tiempo donde la iglesia prácticamente ha descuidado esta parte. Y acuérdate, este mensaje es para un joven Timoteo, un jovencito prácticamente de
18 o 22 años, prácticamente un pastor joven en Esmirna, a cual el apóstol Pablo había preparado, y en este momento le está dando este encargo. Ya le había escrito una carta anterior, la cual fue la primera carta a Timoteo, y esta es la segunda carta. En el capítulo 3 de esta carta segunda, ustedes van a encontrar prácticamente, y me atrevo a decirlo, un perfil acerca de los falsos maestros. Aquí van a poder descubrir ustedes acerca cómo se ve un falso maestro, y lo van a descubrir por medio de Pablo, el cual le da estas instrucciones al joven Timoteo. Y fíjate que cómo inicia el capítulo 4 es: te encarezco delante de Dios. Lo que está diciendo el texto aquí es: te mando delante de Dios. Pero este mandamiento no se sostiene por sí solo, tiene algo anterior, una fuerza anterior, la cual Pablo le ha escrito a su joven pastor, y eso está en este capítulo 3. Escuchen, solo escuchen, y si pueden leerlo, léanlo. Capítulo 3, versículo 1, solo para que sepan de qué tipo de personas vendrían en los últimos tiempos, de esos maestros que se amontonarán con sus propios entendimientos, sus propios deseos, no buscando la pureza de la palabra de Dios, sino distorsionándola y torciéndola para su propio beneficio. Como iglesia debemos de estar listos a defender la verdad de Dios. Amén. Entonces, fíjate cómo dice Pablo a su joven pastor Timoteo. También debes saber esto, le dice, que en los postreros días, yo sé que el nene quiere predicar también, ¿ven? En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres, escuchen, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, ¿qué más? Soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Esto quiere decir que van a tener una inclinación hacia otros deseos, no como la naturaleza del hombre que Dios diseñó. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pregunta: ¿estaremos en ese tiempo hoy en día? Donde muchos se alimentan a sí mismos, donde buscan solo el beneficio personal y se olvidan de la verdadera intención de la palabra de Dios. Incluso hacen negocio con la palabra de Dios, y nosotros mismos participamos de eso. Amén. Y dice, fíjate, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos, ¿qué? Evita. A estos evita, huye de ahí, hermano, huye de ahí. Eso es lo que está diciendo Pablo a su joven Timoteo. ¿Vieron el perfil que Pablo presenta acerca de los hombres que vendrían en futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? El tiempo que nosotros estamos viviendo aquí. Eso no es nada nuevo incluso. Dice Pedro le dice a la carta que él escribe diciendo de que hubieron falsos maestros en el pasado, en el tiempo de Moisés, como lo habrán ahora en el tiempo de Jesús, en el tiempo de la iglesia. Amén. Entonces, debemos de entender cómo descubrimos un falso maestro, qué características debería de tener un falso maestro. Ahí lo pudieron leer, versículo 1 del capítulo 3 hasta el versículo 5. Ustedes pueden leerlo por ustedes mismos y ver cómo se ve un falso maestro. Porque los falsos maestros no vienen hablándoles fuerte, hablándoles duro, vienen con palabras suaves que llenan, esas palabras que te dicen: todo va a estar bien, ven a Dios y Él te dará todo tranquilo. No tiene que haber un cambio, no tiene que pasar nada en tu vida. Solo ven que Dios te ama tal y como tú eres. Vamos a ver qué es lo que la palabra del Señor dice a la iglesia, a la iglesia. Por eso dice, y fíjate,
en el final de este capítulo 3 está la fuerza de la cual hablaba al principio. Dice, más, dice Pablo, más, dice esto, toda la escritura, y esto es clave, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la palabra de Dios es la que nos prepara, la palabra de Dios es la que nos da la instrucción, la palabra de Dios es nuestra guía. Ahora, en base a eso, Pablo le da este mandamiento diciéndole: te encarezco delante del Señor. Y le da las razones, el que juzgará a los vivos y a los muertos. No solo a los vivos, sino a los muertos también en su manifestación. Debido a esto, de que la palabra de Dios es eficaz y es suficiente, Pablo pone en las manos del joven Timoteo este encargo. Y el encargo y los dos testigos que levanta para darle esta palabra es Dios mismo y el Señor Jesucristo. Ahora, esta instrucción no se queda en las páginas solamente, ni solo para Timoteo, ni solo para pastores, sino para ¿quiénes? Para toda la iglesia, para toda la iglesia. Entonces, fíjate, en primera instancia, la segunda slide, por favor. La encomienda para todo creyente, y es esa que Dios a través del apóstol Pablo pone en las manos de los predicadores, en las manos de la iglesia, el mensaje de mantener la pureza clara de la palabra de Dios, no agregándole ni poniéndole, porque no hay necesidad. Charles Spurgeon lo dijo de esta manera: la palabra de Dios es como un león, solo tienes que liberarlo y ella sola se defiende. Ella sola se defiende. Amén. Entonces, ese es lo grandioso de la palabra del Señor. No tenemos otra necesidad de otras cosas. Solo la palabra de Dios es suficiente y no hay necesidad de más. Entonces, Pablo le encarga esto a Timoteo y le dice que prediques la palabra, que prediques la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Alguno de aquí se ha cansado de escuchar la palabra de Dios? ¿Alguno de aquí se ha cansado de recibir de la palabra de Dios? ¿Saben por qué no nos cansamos? Porque nunca vamos a poder explorar toda la palabra de Dios. Es tan inmenso porque es el conocimiento de Dios. Nadie puede entrar en la mente de Dios tan profundo como pudiéramos o quisiéramos. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente es finita. Es como si tú desearas, fíjate, poner todo el océano en una taza. Es como si quisieras poner toda el agua del océano en una taza. ¿Sería eso posible? No, nuestra mente finita no podría a una mente infinita como la de nuestro Dios. Pero Él sabía que en los tiempos postreros, o sea, en los tiempos futuros, vendrían estas gentes amadores de sí mismo. Entonces, ¿cómo se curaría? ¿Cuál sería la medicina que se necesitaría cuando esos momentos llegaran? Entonces, Pablo le dice a Timoteo: predica tus ideas. ¿Cómo? ¿Qué le dijo? ¿Que predicara sus ideas? La palabra. ¿Cuál palabra? ¿Qué palabra? ¿De quién es la palabra? La palabra de Dios. Imagínate, una característica de los falsos maestros es que se predica de sí mismo. Una de las características de los falsos maestros es que se enfoca en sí mismo. No se enfoca en el mensaje de Dios. No le importa el mensaje de Cristo. No le importa ver a Cristo a través de la palabra, sino que verse a sí mismo. Que también me veo, que también me va. Incluso llegan a medir la relación que ellos tienen con Dios a través de los bienes que poseen. Si tienes mucho, tienes la atención de Dios, Dios te bendice. Si tienes muy poco, está bajo maldición. Esa es una mentira del diablo. Es una mentira del diablo. ¿Dios te puede prosperar? Gloria a Dios, sí puede. Hay muchos hombres en la Biblia que eran muy ricos. Hay momentos en que Dios te va a pasar por necesidad. Sí, tenemos ¿a quién? Uno de los grandes ejemplos del Antiguo Testamento, ¿quién fue? Job, un hombre rico y lo perdió todo. Y aún así, ¿sabe cuál fue la palabra de él?
Jehová Dios y Jehová ¿qué? Quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¡Wow! Entonces, Pablo nos dice que a través de la predicación, y que la predicación tiene que ser a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir a tiempo y fuera de tiempo? Lo que nos quiere decir es que debemos de predicar, debemos de enseñar, debemos de buscar la palabra de Dios en todo momento. No importa de la situación, no importa lo que estés experimentando. Dice en tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? En todo momento. Y esto se lleva a cabo delante del Señor Jesucristo. Pablo dice, porque nosotros predicamos delante de Dios y de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es que el principal personaje que critica nuestra predicación, que critica nuestras vidas, no es la iglesia, es Dios mismo el que critica cómo nosotros estamos predicando, si estamos delineando bien la palabra del Señor y presentando el mensaje correcto. Porque vendrán tiempos, dice Pablo, que tendrán comezón de oír. ¿Por qué se presenta ese detalle de que tendremos comezón de oír? Es cuando solo buscamos los beneficios. Cuando solo se buscan los beneficios hay problema. Incluso cuando Cristo tenía un montón de seguidores y vinieron a Él, el reclamo de Cristo fue le dijo, ustedes me buscan. ¿Por qué? Por los panes y los peces que yo les he dado, por el beneficio personal, no porque realmente querían un encuentro con Él. Entonces, cuando vemos aquí lo que Pablo nos dice es que se predique, que se inste a tiempo y fuera de tiempo. Y dice esto, redarguye. ¿Qué significa redarguir? Es corregir. Es, hermano, si me ves una mancha a mí, dímela. Tienes una mancha, límpiatela, porque no te ves bien. Eso es lo que hace un buen amigo. Eso es lo que hace un buen hermano. No te vas a espaldas de la persona y le vas a decir al otro, oye, ¿viste qué raro se le veía eso al hermano? No, corrige, amados. Todos somos llamados. Esta carta fue enviada para la iglesia. Corrige, si hay algo deficiente, corrígelo. Si hay algo, tenemos que ser agentes de cambio. Tenemos que ser diferente a los falsos maestros, aquellos que solo buscan su interés personal. Incluso vamos a ver más adelante que Judas dice que por causa de ellos harán negocios de nosotros mismos. Pero el consejo de Pablo es que evitemos. Amén. Bien, entonces Pablo dice, en su manifestación en su reino, y la clave aquí donde dice que prediques, habla de testimonio, o es hacer una afirmación con seguridad, una afirmación que tiene la seguridad que tú experimentaste ya el poder de Dios, un testimonio en el cual tú realmente has sido cautivado por la belleza de Cristo, que has sido cautivado por esa salvación que Dios te dio. La realidad es que este es un mensaje de una persona que ha experimentado a Dios de una manera personal. Nadie más lo puede hacer. ¿Y cómo se lleva a cabo eso? A través de la exploración de la palabra de Dios. Luego, más adelante, les voy a poner algunas citas de grandes predicadores acerca de cómo ven la palabra de Dios. Cómo la palabra de Dios es esa agua viva que lava nuestros sentidos, que lava nuestros oídos y ahora nos los purifica para escuchar claramente. ¡Wow! Perdóneme, me emociono un poco, pero es que la palabra de Dios es emocionante. Yo no sé cómo podemos vivir sin sentirle el sabor a la palabra de Dios. Cuando ver la instrucción, amados, yo sé que la corrección no es emocionante. Cuando Dios corrige es terrible. Incluso en una reunión de jóvenes, un joven me dijo, ¿será bueno pedir la corrección de Dios? Le dije, hey, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso. No pidas la corrección de Dios porque automáticamente te llega sin necesidad que la pidas. Dice el escritor a los hebreos que el que Dios recibe como hijo, ¿a este qué?
disciplina. Wow, es que ustedes hoy están bien letrados. Wow, al que Dios recibe como hijo, ese disciplina. Y si lo deja sin disciplina, ¿qué sucede? Somos bastardos. ¿Qué quiere decir bastardos? Que no son hijos. O sea que la disciplina solo es aplicada para los hijos de Dios. Si alguien anda viviendo en pecado y viviendo como quiere, viviendo la vida loca y nunca recibe la disciplina, simplemente es una característica que muestra que no es hijo. No es hijo. Por ejemplo, ustedes en su mayoría, por la excepción de los jóvenes, no tienen hijos. Pero los que tienen hijos, vamos a entender esto. Por ejemplo, cuando tú ves al hijo de tu vecino cometer un problema, ¿vas y lo castigas y lo disciplinas? No, ¿por qué no? Porque no es tu hijo, no tienes el derecho. Es lo mismo aplica el Señor. No va a corregir a alguien que no es hijo. Entonces, si tú estás siendo corregido, alégrate, amado, alégrate, eres hijo de Dios. Y la corrección es buena porque nos muestra en qué posición nosotros nos encontramos. Van a llegar tiempos malos, van a llegar falsos maestros, van a llegar aquellos que te van a decir que vivas como quieres, que al fin del día Dios te salvará. Esa es mentira. El que vive como quiere, luego, tarde o temprano, tendrá la recompensa. El que vive como quiere, la consecuencia, dice en el Antiguo Testamento Dios, el pecado lo alcanzará. Porque en física se usa el término, en toda acción tiene una reacción. Entonces, no esperes que si estás jugando con fuego, te den un regalo de Navidad. Te vas a quemar. Y no lo digo por ustedes, solo es una similitud, pues estamos todos ahí. Yo estoy con ustedes ahí sentados. Yo también he sido regañado por el Señor en muchas ocasiones. Y de diferentes formas. Decía un amigo, tal como es el hijo, así es el juguete que se le da. Tal como sea el hijo, así va a ser el castigo. O en palabras más coloquiales de nuestro diario vivir, de tal tamaño del sapo, así es la pedrada. Amén. Entonces, así que, amados, Dios nos muestra y nos insta a través de esto. Y el encargo es a mantener la pureza del evangelio, a mantener la pureza de la palabra. No es necesario agregarle nada. No es necesario. ¿Por qué? Porque Dios mismo ha puesto en su palabra poder. Dice que la palabra de Dios es poder para todo aquel que cree. O sea que la clave está en creer. La palabra de Dios es poder. Incluso en el capítulo 2 del libro de Hechos vemos cuando Dios Jesucristo, que va a ascender al cielo, le dice: y cuando el Espíritu de Dios venga a vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos acá y hasta lo último de la tierra. Entonces el poder que nosotros recibimos es para compartir las buenas nuevas de Dios, porque es poder transformador. Él te transforma a ti, Él me transforma a mí, y a todo aquel que es impactado por la palabra de Dios es transformado. Amén. No hay ninguna persona que haya sido expuesto a la palabra de Dios que no haya habido un cambio en ella. Lo vemos a través de la palabra de Dios. Vemos un ejemplo claro. A mí siempre me ha impactado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseguida que se vente la presencia de Dios y que Cristo mismo lo habla y tiene un encuentro con él, ese hombre desde ese momento cambió toda su vida. En cambio, dice él, de ser un asesino y perseguidor, ahora predico la palabra de Dios. Capítulo 16 del libro de Hechos. Wow. ¿Dios no tiene suficiente misericordia para nosotros? Dice que Dios dio la misericordia, extendió su gracia para que sobreabunde. Nosotros tenemos demasiado de parte de Dios. Segundo punto, el peligro de despreciar la doctrina. La sana. Amén, ¿ven? Eso me gusta, solo estaba probando. La sana doctrina. Porque vendrán tiempos, dice Pablo,
que no sufrirán la sana doctrina. Cuando vemos eso, ¿qué significa? En otras palabras, no soportan la verdad de Dios. Si no, vendrán tiempos, dice él, que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir? Que vendrán tiempos donde la persona solo buscará el lugar donde se siente bien, donde lo acarician, donde le dicen, tranquilo papito, que no pasa nada. Ese es el problema. Pablo dice que iban a venir esos días. Él lo profetizó. ¿Estaremos ahí? ¿Han experimentado ustedes un tipo de predicación donde solo te hablan de la motivación personal? Incluso hasta hay coaches de vida, de enseñarte cómo vivir. No necesitas nada de eso. La palabra de Dios dice que es suficiente. Suficiente. El único coach que debemos de tener nosotros de vida es el Espíritu Santo, porque Él nos llevará a la palabra de Dios. Y todo aquel dice, incluso Cristo lo dijo en una ocasión, dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. ¡Wow! ¿Quién podría decir eso? ¿Quién podría levantar la mano y decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre? ¡Wow! Vendrán tiempos peligrosos, vendrán tiempos complicados, pero amados, esa enfermedad, porque prácticamente Pablo aquí está mostrando esos tiempos como una enfermedad de las más terribles que se puede presentar. En la antigüedad era la lepra. La lepra, una vez se pegaba a una persona, tenía demasiados problemas. Incluso era apartado de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces, Pablo aquí dice que ese tiempo vendrán donde esa enfermedad entrará en la iglesia de tal manera que la misma gente buscará, y más adelante va a decir Pablo que se amontonarán maestros. Se amontonarán maestros. ¿No estaremos en el tiempo hoy, el día de hoy? ¿No estaremos en esos tiempos donde hay tantos maestros que incluso el creyente se queda diciendo, ¿y quién dirá la verdad? ¿A qué iglesia debo de ir? Porque todos dicen que tienen la sana doctrina. Los testigos de Jehová tienen la sana doctrina según ellos. Nosotros tenemos la sana doctrina según nosotros también. La pregunta no es qué declaraciones hacemos, ¿la tenemos o no la tenemos? La palabra de Dios es esta. Si tú estás viendo, por eso Pablo dice, mira, te da el perfil de las personas, aquellos que son egocéntricos, aquellos que solo piensan en él, aquellos que te van a hablar bonito, aquellos que te hablan con flores, aquellos que te acarician y te dicen tranquilo. Huye de allí, hermano, porque la verdad siempre nos va a incomodar. ¿A quién le gusta que le digan la verdad? A ninguno de nosotros. A veces hasta nos volvemos enemigos de los demás porque nos dicen la verdad. Incluso Cristo dijo, me odiáis a mí porque yo os digo la verdad. Y nosotros, amados, incluso vamos a llegar a ese punto. Cuando digamos la verdad vamos a ser odiados. Tal vez van a ser, yo les puedo garantizar que un tipo de predicación, tuve la oportunidad de predicar en alguna iglesia y me decían ellos, en esa ocasión, hace mucho, me dijeron, ok, no tienes que hablar muy fuerte, solo habla acerca de lo bueno que es Dios. No les digas nada más porque, ¿y qué tal? Y se van y dejan vacía la iglesia y te voy a culpar a ti. Brother, pero ¿qué tipo de cosa es esa? ¿Por qué tenemos que diluir la palabra del Señor? ¿Por qué tenemos que ponerle anestesia a la verdad para que no nos duela? No, como dijo el colombiano, sin anestesia para que duela. Porque es la forma de cómo se cura. Ninguna herida, hermanos, que se quiere curar, se trata con delicadeza. Hay que limpiar y eso va a doler, ¿verdad que sí? Hay que limpiar, hay que desinfectar. La enfermera aquí me van a explicarlo mejor que yo. Pero esa sanidad se tiene que hacer profunda y luego aplicar el medicamento, el antídoto correcto, el amén, eso, se me fue la palabra. Amén. Entonces, a lo que voy es con esto, de que la verdad es
el antídoto que todo creyente tiene y debemos de presentarla claramente, sin preocupación. Como fue Charles Stanley el que dijo, tú predica la verdad tal y como es y deja las consecuencias a Dios. Él se encargará. Entonces, nosotros, amados, tenemos que predicar, tenemos que enseñar. Escucha cómo lo traduce la traducción viviente. Dice, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán con maestros conforme a sus propios deseos y apartarán de la verdad a los creyentes. Wow. Dura es esa palabra, ¿verdad? El envanecimiento y la falta de conocimiento verdadero es una característica de esa falsa enseñanza. Obsesiones por discutir y contiendas de palabras sin sentido son los que nos llevan a ese tipo de pensamientos. Envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas es el producto de una doctrina incorrecta. Entonces Pablo a su joven Timoteo le dice que debe él como pastor aplicar y enseñar correctamente la palabra de Dios. Porque cuando esos momentos llegan, la mayoría de personas no les agradará ese tipo de predicación. Y muchos se levantarán en problemas acerca de eso. Pero no podemos, por ese miedo, no predicar acerca de la verdad de Dios. Ahora en día hay tantos maestros y tantos predicadores que predican acerca del dinero y de que van a hacer, incluso hasta hacen maratónicas hoy en día, donde muestran tantos beneficios económicos que Dios puede dar. Y los únicos que prosperan son ellos y los demás no. Y al final terminan diciendo que es por falta de fe del creyente. ¿Se dan cuenta? Entonces, no debemos de caer en eso. Es verdad. Yo lo garantizo a través de la palabra de Dios. Dios nos puede prosperar 100%. Dios te puede duplicar y darte grandes cantidades de riqueza. Gloria a Dios si eso pase. Pablo lo dice de esta forma: si vosotros reináis, qué bueno. Ojalá que nosotros también reinemos con ustedes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando eso suceda, no te olvides de los pobres. Si Dios te prospera, como alguien me dijo, ¿y yo por qué será que nosotros ni siquiera nos podemos ganar la lotería? Porque Dios conoce nuestro corazón. Si Dios nos diera a ganarnos eso, nos morimos de saber cuántas sobredosis, porque la gente mayormente que ha agarrado grandes dineros se vuelve loca, se comienza a comprar drogas, han muerto de sobredosis, han muerto de muchas cosas por causa del dinero. Saber de qué Dios nos guarda. Es por eso que Dios dice de que el que en lo poco le fue fiel, en lo mucho lo pondrá. Entonces, sé fiel donde estás, sé fiel con lo poco que tengas. Y ahí Dios te va a duplicar si es su voluntad, Amén. O sea que nuestro interés no debe de ser económico, sino nuestro interés debe de ser siempre buscar la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Esto no es nada nuevo. Escucha lo que le dice Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, le dice, de que tan pronto os has alejado del que los llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que los han perturbado y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si vosotros o aún un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente al que has oído, no lo oigas y sea anatema, dice Pablo acá. Dice el escritor a los Hebreos 13:9, no os dejéis llevar por las doctrinas diversas y extrañas. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es fiel y firme y no dejará que nosotros nos apartemos. En el canto anterior cantamos que decía, la palabra de Dios es lumbrera a mis pies.
Entonces, ¿hay seguridad en eso? Sí, hay seguridad. Siguiente punto, por favor. Ansias de escuchar cosas fascinantes. Wow. Sino que teniendo comezón de oír, dice Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Comezón de oír. O deseo de oír cosas increíbles. ¿Cuántos de nosotros, espero que no, pero si en algún momento hemos tenido ese deseo de oír cosas motivadoras, cosas que nos apartan realmente del mensaje correcto de Dios? Porque el mensaje correcto de Dios es buscar la santidad. Ese es el mensaje de Dios, ¿verdad? Él dice, sed santos porque yo soy santo. Alguien que hable aparte de eso no ha conocido al Señor. Incluso Pablo nos dice el Señor Jesús nos dice que la forma o la predicación o la palabra de Dios es la que nos santifica. Es el medio que Dios usa para limpiarnos, para purificarnos, para mostrarnos cuál es su propósito en nuestras vidas. Amén. Escucha esta expresión del predicador y príncipe de los predicadores, como fue llamado Charles Spurgeon, dijo eso: hay quienes no buscan en el templo la verdad la verdad que santifica, sino que la novedad que entretiene. Tienen oídos que no quieren ser lavados con la verdad, sino acariciados por la elocuencia de las personas. Prefieren a un predicador que les ponga la almohada blanda bajo sus cabezas y les hable paz, paz, donde no hay paz. Ese es el problema. John MacArthur dijo esto: la comezón de oír convierte a la iglesia en un teatro y al predicador en un actor cuya función es divertir a la audiencia, no convencerla de pecado. Wow. W. Tozer dijo esto: hemos desarrollado una necesidad casi patológica de ser entretenidos. Al oyente moderno tiene una comezón espiritual. Solo puede calmarse con discursos ingeniosos y anécdotas divertidas mientras la cruz es dejada de lado. Wow. Mensajes motivadores donde se olvidan de quién es el verdadero Señor de nuestras vidas, el verdadero maestro. Incluso hay una expresión que se usa mucho antes, ya tengo días de no escucharla, pero decían: saca el motivador que está en ti. ¿Quién oyó eso? Y alguien respondió a esa expresión: si yo saco al motivador que está dentro de mí, yo pierdo mi vida, porque el único motivador que mora en mí es el Espíritu Santo. No hay nadie más. Wow. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Es difícil, pero amados, ese es el llamado para nosotros, a mantener la pureza del evangelio, la pureza del mensaje. Decía el gran comentarista Matthew Henry, uno de mis favoritos: tienen una comezón de oír porque sus oídos han rechazado la verdad sólida que los confronta y solo buscan aquello que halaga sus pasiones. Quieren predicadores que se adapten a sus vicios y no los vicios a la palabra de Dios. Wow, es verdad. Están tan entretenidos buscando aquello que llena su ser físico y se olvidan del ser espiritual. La única comida, el único verdadero alimento para el espíritu es la palabra de Dios. Nadie puede venir a Dios si no es a través del verdadero evangelio. Por eso se llaman buenas nuevas. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros nos vemos ante esa situación? ¿Cómo nosotros respondemos o deberíamos de responder a esta situación?
Quiero que tengan esto en mente. 4 puntos. La sana doctrina no se soporta por parte de quienes no la quieren vivir. Y esa es una realidad. La sana doctrina tendrá cada vez menos seguidores y predicadores. Esa es una verdad clara, ¿verdad que sí? A nadie le gusta la sana doctrina cuando se expone realmente, porque muestra nuestra pecaminosidad, muestra nuestra inmundicia y muestra quién realmente somos nosotros. Pero al creyente esto le es bueno porque le muestra la necesidad de la limpieza, le muestra la necesidad de que Dios obre en cada momento en su vida, que Dios esté obrando, limpiando, quitando aquellas impurezas que no agradan a Dios y nos acerca cada día más a Dios y a tener una relación íntima con Él, con tu Dios y con tu Señor. Amén. No hay ningún otro mensaje, no hay ninguna palabra motivador que te puede acercar a Dios que la relación que tú puedas tener con su palabra y investigarla a diario. Es la única forma que tú descubrirás quiénes son falsos y quiénes no lo son. Amén. Fíjate, traía algunas citas que sí me gustaría compartírtelas. Y habla acerca de cómo, fíjate, acerca de cómo Dios nos habla a través de la palabra de Dios, mostrándonos cuántas cosas Pablo ya nos ha hablado a través de la palabra del Señor. Y no solo Pablo acerca de los falsos maestros. Segunda de Pedro, capítulo 2, dice esto, solo escucha. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Wow, son tiempos difíciles, son tiempos de preocupación, ¿verdad que sí? Son tiempos en los cuales no debemos de bajar la guardia, no debemos de similarnos a ello. Y todo esto, amados, es para que nosotros tengamos un concepto más amplio de qué escuchamos y a quiénes escuchamos. Dice el mismo Pedro en el capítulo 2, versículo 14, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado de codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del predicador. ¿Qué es lo que sucedió? Se fue tras la locura de buscar las riquezas. Ese es el problema. Judas también habla acerca de eso. Dice Judas en el capítulo 1, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores amancillan la carne, rechazan la autoridad, blasfeman las potestades superiores. Pero aun cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a preferir juicio de maldición contra ellos, sino que dijo: el Señor lo reprenda. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Los falsos maestros, amados, hablan cosas infladas, hablan cosas que solo muestran su corazón no convertido. Amén. De eso debemos cuidarnos. Dice así: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han lanzado por el error del lucro de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Al fin del día, a lo que quiero llegar con todo esto es que si nosotros no conocemos lo que la palabra dice, si no conocemos lo que el Espíritu claramente ha escrito en sus palabras, vamos a caer en la razón del tema, comezón de oír.
Nosotros si tenemos eso, si en algún momento ha entrado ese espíritu de buscar solo lo material, temporal de este mundo, amados, que sea la palabra de Dios, esa agua viva que nos limpia los oídos y ahora podemos escuchar claro el mensaje de Dios y ver que Dios nos llama a mantenernos fieles y firmes en la palabra de Él, no siguiendo fábulas. Fábulas, ¿qué quiere decir fábulas? Son cuentos que solo se han inventado para mostrar el corazón del hombre no convertido. Siguiente parte, gracias. Los peligros de la comezón del oído. Apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Ven? El problema de nosotros no conocer la verdad es que podemos ser arrastrados a través de esto. Podemos ser arrastrados por ese tipo de pensamiento del cual Dios nos habla a nosotros que nos apartemos. Dice Pablo en Efesios 5:6, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, por lo tanto no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que llevemos el mensaje de salvación, que busquemos al perdido, que busquemos a Dios en oración, que busquemos la pureza de la verdad, que es su palabra. Amén. Así que el Señor confronta en la palabra a cada uno de nosotros. Pero, amados, si la corrección ha llegado a tu vida, anímate. Dios te ama. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de Dios que han conocido quién es Dios, quién es Cristo y que hemos sido limpiados por su verdad y que su verdad nos ha mostrado nuestro pecado. Incluso una expresión famosa de Charles Spurgeon dijo esto: vendrán tiempos donde en vez de predicadores hablando del pecado, habrán payasos entreteniendo las cabras. Así es la verdad. Pero ¿saben qué? Hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Nuestro Señor, nuestro Salvador, ya nos encargó las buenas nuevas. No debemos de depender de fábulas, no debemos de depender de libros. Dependemos de la verdad de Dios, la cual es viva y eficaz. Como Pablo le dice a Timoteo, que predique la palabra. Y la motivación clara es que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir injusticia, a fin de que seamos perfectos para toda obra que llevemos a cabo. Amén. Dios es bueno y Dios nos ha mostrado su misericordia porque aun cuando no merecemos nada, Dios nos lo ha dado todo en Cristo Jesús. Nosotros somos gente de que hemos sido pasados de muerte a vida, de la oscuridad a la luz. Y si eso es una realidad en nuestras vidas, amados, somos más que vencedores. Somos enriquecidos con toda bendición en los lugares celestes. Dios te ha dado todo en Cristo Jesús. ¿Estás en necesidad? Pídele al Señor, Él te lo dará hasta que sobreabunde. Dios es bueno. Él dice que es un padre que mejor que nosotros. Tal vez nosotros nos consideramos buenos padres porque le damos cosas buenas a nuestros hijos. Dice el Señor, si vosotros siendo malos sabéis dar cosas buenas, imagínate a Dios, tu Padre que es bueno, ¿no nos dará todo lo necesario? Wow, ese es nuestro Dios. Así que cuando lleguen esos momentos, cuando esa situación ustedes la vean, cuando haya esa lucha, amado, ven a Cristo, ven a Él en adoración, ven a Él en oración y Él te quitará todas dudas. Él te mostrará su palabra y a través de su Espíritu Santo nos revelará todo aquello que Él tiene para nosotros, como lo revela su palabra: salvación, vida eterna, limpieza corporal, física y espiritual. Vamos a ser renovados de nuestra mente. Ya no vamos a vivir en la manera falsa de vivir de la cual fuimos rescatados. Amén. Así que anímate. Dios es bueno. Dios quiere que nosotros siempre vivamos buscando la verdad, la cual es Cristo. Y si la verdad os ha hecho libres, seremos
verdaderamente libres. Amén. Pásame la conclusión, por favor. Como conclusión, los creyentes deben mantenerse firmes en la palabra de Dios, aun cuando la sociedad busque mensajes más cómodos o populares. La enseñanza bíblica corrige el orgullo y las pasiones egoístas, mientras las fábulas y las doctrinas agradables solo satisfacen temporalmente. El deseo de este pasaje es subrayar la importancia del discernimiento, la verdad y la falsedad, y de buscar maestros fieles a la Escritura. Amén. Así que, como conclusión, si no se te quedó nada de lo que he hablado, amados, la palabra de Dios es lo único que nos hace aptos. La palabra de Dios es la que nos hace eficaces. La palabra de Dios es la que nos quita el orgullo, que nos hace ver nuestra infidelidad, nos hace ver nuestra rebeldía, nos hace ver nuestra rebelión. Y cuando eso aparezca, amados, busca a Cristo. No te aísles, busca a Cristo. La unidad con Cristo es la que nos ayudará a ir cambiando y mejorándonos cada día a la semejanza e imagen de Cristo. Tu Señor y mi Señor, nuestro Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Dios Todopoderoso, Padre bendito, en este momento, Señor, te queremos dar gracias, Señor, por lo bueno que has sido. Padre, que esas débiles palabras tú las uses, Señor, de una manera clara en nuestras vidas. Si el predicador, Señor, no ha sido claro, que tu Espíritu Santo, Señor, aclare esas verdades para nosotros y las plasme en nuestros corazones de tal manera, mi Señor, de que podamos ser hombres nuevos, mujeres nuevos, con esa nueva simiente que mora en nosotros, esa simiente de libertad en Cristo Jesús, esa simiente de pasión por la verdad, esa simiente, Señor, de que somos una nueva criatura, creados para adorar y exaltar a nuestro Señor y Salvador. Padre, que siempre tengamos en mente que nuestro Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Señor, que tengamos un corazón sensible, Padre, para escuchar, Señor, para poner en práctica tu palabra. Que no nos quedemos solo oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos siempre, Señor, presentar defensa de tu palabra cada vez que venga un ataque, Señor. Y podamos defender la verdad de la Escritura como Dios nos llama a hacerlo, Señor. Padre, que seamos creyentes, fieles y firmes, Señor, creyendo que nuestro Dios y nuestro Salvador ha puesto en nuestras manos un gran proyecto de salvación, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre mío, en Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén.